Les seré sincero, hace un par de meses hice un video respecto a Parks and Recreation como pretexto para hablar tanto de otra serie como de un personaje demasiado importante para la comedia, Michael Schur. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pero Schur es un escritor y productor de series. Debutó en Saturday Night Live, pero se dio a conocer por participar como escritor en The Office y posteriormente saltó para crear Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine y por supuesto The Good Place. Y bueno, a menos que sea la primera vez que ven un video en este canal, deben saber que tanto a mí como al doctor nos gusta mucho el trabajo de Schur. No solo por hacer algunas de las series más memorables de las últimas décadas, sino por su talento para mejorar detalles, historias, personajes y además saber cómo arreglar los problemas que tienen sus series. Si nos ponemos a romantizar su carrera, porque básicamente parte del video es eso, nos encontraremos con un círculo perfecto. Es como si Schur fuera Po y sus 3 películas, porque sí, solo existen 3 películas de Kung Fu Panda. Y nadie debe volver a mencionarlo o sufrirá la pena de tortura. Fueran en realidad 3 arcos divididos en las 4 series que desarrolló. El primer arco comienza con un aprendiz que aterriza en el lugar y momento correcto, que conoce un buen mentor y que sabe guiarlo, y no solo eso, sino que también considera y exprime sus ideas para formar una serie memorable llamada The Office. El segundo arco se divide en 2 partes. La primera comienza con el aprendiz, ahora valorado, que busca su propio camino para encontrar su estilo, su paz interior, pero para lograr este objetivo llamado Parks and Recreation, tuvo que fracasar imitando y cayendo en los errores que arrastraba de la serie anterior, para finalmente soltarlos y crear algo único y original. La segunda parte del arco lleva al aprendiz a desprenderse de su liderazgo y ayudar a que los demás también brillen, y con ello consigue algo brillante llamado Brooklyn Nine-Nine, que aunque en su momento no fue tan bien valorada por la industria o por los espectadores, con el tiempo se ha convertido en una de las favoritas de los fans, y donde a pesar de su éxito, ninguno de los 2 creadores son tan mencionados como sus personajes, algo que curiosamente no pasa en el resto de sus series. Y finalmente tenemos el tercer acto, donde el aprendiz que ya ha aprendido su propósito conoce su estilo, busca convertirse en maestro y para lograrlo decide experimentar y crear algo totalmente diferente a lo que había hecho hasta el momento, aunque eso sí, con una idea muy clara. Una historia dividida en 4 temporadas. Así fue como Schur decidió innovar con algo personal, tomando la comedia, la filosofía, muchísimos argumentos sociales y morales, meterlos en una licuadora, vaciar la mezcla en un molde con mucho amor y crear un círculo perfecto para una serie que se atrevió a ir más allá de la comedia. Porque sí, al menos en mi consideración, The Good Place puede ser considerada como la serie perfecta. Pero bueno, base de tonterías, porque sí, sé que existe una gran ironía en la cantidad de películas de Kung Fu Panda y el número de series hechas por Schur, pero no voy a comparar The Good Place con una película que parece más ser una copia brasileña del Panda Fighter que un cierre digno de la saga. Para cerrar el ciclo de felación al trabajo de Schur, solo me queda decir que los 4 ejemplos demuestran una constante evolución del escritor para llegar a la cima. Con el final de The Good Place, Schur literalmente tocó con la yema de los dedos el pináculo del séptimo arte. Se sentó para que todos admiraran su obra y después de un más que merecido descanso se levantó y dijo: bueno, a seguir chambeando. Y procedió a crear 2 nuevas series que... no sé cómo explicar esto. Por eso el título de este video es una pregunta, porque cuando digo Michael Schur lo hizo de nuevo, no es una afirmación, sino una duda genuina que espero que alguno de ustedes o todos en conjunto podamos solucionar. Así que vamos a lo barrido. El escritor, ahora productor, lanzó 2 series entre 2021 y 2024 llamadas Rutherford Falls y A Man on the Inside, de las cuales, si les soy sincero, me vi primero la segunda y la verdad es que no me arrepiento, porque creo que A Man on the Inside es mucho mejor que Rutherford Falls, pero también creo que esta última es necesaria para entender el cambio tan sustancial que hay entre el final del Lugar Bueno y el inicio del Hombre Infiltrado. Así que si queremos resolver esta pregunta, debemos empezar por orden cronológico. Rutherford Falls surge en 2021, estelarizada por Ed Helms y de la cual, si les soy sincero, yo no conocía su existencia hasta que el doctor me habló sobre ella. En primer lugar, porque pasó sin pena ni gloria durante su existencia, y segundo, porque es una serie exclusiva de Peacock, el servicio de streaming de NBC, que además solo está en Estados Unidos, y claro, como ni soy gringo ni me interesa tener otro pinche sistema de streaming, jamás me enteré de su existencia hasta hace un par de meses. Pero en fin, vamos al grano. Rutherford Falls, odio ese maldito apellido, es una serie que se desarrolla en el pueblo con el mismo nombre y se centra en Nathan Rutherford, un pobre diablo que tiene como único logro ser el último de los de su apellido en el pueblo, que trabaja en un museo dedicado a su familia, pero que no parece importarle a nadie más y que... no sé. ¿Les sigo desarrollando la trama o ya los aburrí? La premisa de esta serie es terriblemente aburrida. Lo siento mucho, señor Schur, pero el argumento con el que arranca ni me llamó la atención, ni me atrajo, ni me disgustó, ni nada. Simplemente fue algo muy meh, o al menos así sucede durante la primera temporada, que en verdad
pasa de largo. Siento que ya lo hemos explicado antes, pero a Shur le pasa casi siempre lo mismo en todas sus series. Es decir, usualmente la primera o primeras temporadas son bastante malas y es a medida que avanza que el escritor encuentra su estilo y conoce mejor a la serie. Y sí, esta no es la excepción. Esto lo digo porque realmente me costó bastante ver la primera temporada, ya sea porque no me gustaba lo que estaba viendo o bien porque no entendía el objetivo de la serie y esa fijación de los gringos por exaltar a los padres fundadores o en este caso al fundador del pueblo. Porque sí, siento que a ratos esta serie es demasiado gringa, pero también lo entiendo porque a fin de cuentas es una serie gringa en una plataforma gringa dedicada a un público gringo, por lo que claramente yo no soy el público objetivo. Y sí, por si tenían duda, la serie cuenta con un elenco bastante diverso. Y no digo esto solo en cuestión de género, sino en representar a una comunidad que ha sido históricamente olvidada o parodiada en la televisión. ¿Y saben qué? Creo que está bien que tengan espacios así, porque realmente está muy bien trabajado todo el tema y no se siente como si te lo quisieran meter con calzador, sino que es algo que se da de forma natural. Ahora, respecto a los argumentos, debo hacer un hincapié en la marcada diferencia entre la primera y segunda temporada, pero más específicamente en lo que funciona de ella y lo que no, la trama principal y las subtramas. En general, la trama que rodea a Nathan y los Rutherfords, es decir, la trama principal, es lo más mediocre de la serie. Y lastimosamente toda la primera temporada se basa en ello. La verdad es que me llegó a aburrir ver cómo se peleó con literalmente todo el mundo por defender su apellido, para llegar a la conclusión de que quizás mis antepasados no eran los buenos y finalmente descubrir que todo el desmadre que hizo no sirvió de nada porque, oh, sorpresa, tu madre tuvo una aventura y tú no eres un Rutherford. Un giro de trama que, aunque sí fuera inesperado, no pudo importarme menos porque en ese punto ya no tenía nada de interés en la serie. Quizás esto me pasó porque no soy el mayor fan de Ed Helms. Digo, hay cosas suyas que me gustan como ¿Qué pasó ayer? Y creo que el hombre funciona bastante bien como coprotagonista, pero no tanto como el estelar. Y digo esto porque es la segunda ocasión en la que le queda grande el papel como líder de una sitcom. ¿O no recuerdan la octava temporada de Office? Sin embargo, en este caso Shur sí supo cómo arreglar la mediocridad y enfocarse en lo que sí funcionaba, las subtramas. Debo decir que en general la subtrama de la nación Minashanka es lo que le da vida a esta serie, y en específico me refiero a la dinámica entre Regan y Terry y todo lo que hay detrás. Claro, hay excepciones y muchos clichés que sobran, sobre todo con la pareja que molesta a Regan, pero en general creo que sobre todo la trama que rodea a Regan es lo que se termina robando el show, ya sea por sus esfuerzos en transformar su trabajo en algo que la comunidad respete, o por reflejar lo complicado que significa ser adulto, ya sea con trámites interminables o buscando conectar con la gente. Por otro lado, creo que Terry es el personaje mejor trabajado de la serie, porque a ratos no sabe si es bueno o malo en esta especie de reivindicación histórica para lograr que su pueblo obtenga el respeto que merece, además de ver sus múltiples facetas como jefe, como padre, como amigo y como antagonista, que todo esto hace que no caiga en el típico cliché del indio que simplemente es rico por tener un casino. Además de la subtrama india, también le tengo que agregar la importancia que Bobby Young cobra en la segunda temporada y cómo su carrera por ser alcalde me recordó a la idea que Shur había planeado originalmente para Ben Wyatt. Y bueno, supongo que finalmente plasmó eso en la pantalla. Respecto a Nathan, su cambio de personalidad entre temporadas ayudó muchísimo a la serie. Digo, también era un poco obvio que después de la turbopapeada que le dio la vida, el personaje no iba a ser el mismo, y la verdad es que eso funciona para bien. No roba tanto el foco y además su trama amorosa con la exalcaldesa es bastante entretenida. Tanto así que al final nos buscan dejar un cliffhanger para una posible temporada que jamás llegará. Porque sí, damas y caballeros, como cualquier otra serie hecha por una plataforma en ascenso, la serie fue cancelada después de 18 capítulos y 2 temporadas. ¿Y saben qué? Por un lado me parece un poco mal porque iba mejorando y quería saber qué pasaba con los personajes, pero a la par tenía un poco de preocupación por ver lo rápido que se agotaban las ideas que podían durar quizás varias temporadas. Supongo que aquí viene el hecho de que después de The Good Place, Shur ya no quiere hacer series que duren 9 temporadas y prefiere hacer historias que concluyen rápido. Y supongo que aquí le faltó 1 o 2 temporadas para terminar la historia, pero no sé, sentía que se iba demasiado rápido por momentos o se extendía en cosas que no debería haber hecho. En fin, que en términos generales y para no alargar tanto, creo que Rutherford Falls no es como tal una sitcom mala, pero sí es bastante mediocre y se queda corta en varias cosas. Y bueno, comparada con otras sitcoms modernas, creo que no es tan mala, pero a la vez, comparada con el resto de los trabajos de Shur, creo que es por mucho lo peor que le he visto. Y esto es algo extraño porque literal venía de la perfección. Es por así decirlo su Kung Fu Panda 4 porque quiso regresar cuando no era necesario y terminó mezclando muchas ideas prometedoras en un mismo sitio y eso provocó que se quedara corto. Supongo que no siempre se puede ser el mejor en todo, pero no sé, creo que esperaba algo más considerando al escritor y protagonista de la serie, sobre todo porque Peacock quería hacerla su sitcom insignia. Pensándolo bien, esta serie me recuerda un tanto a otra sitcom contemporánea, Space Force, de la cual ya tenemos un video en este canal, aunque no se los recomiendo porque aunque fue el primer video
video que hice colaborando con el doctor, mis habilidades de edición digamos que no eran las más finas en ese día. ¿Por qué creo que estas series se parecen? Porque ambas tenían un objetivo similar y terminaron de la misma forma. Por un lado, Netflix buscó hacer de Space Force su sitcom insignia, su The Office, utilizando a Rick Daniels, Steve Carell, John Malkovich, un montón de actores y comediantes en ascenso. ¿El resultado? Una serie que, aunque en general es buena, no es lo suficiente como para ser salvada de la tradicional cancelación de Netflix. Rutherford Falls siguió exactamente la misma premisa con Peacock, y quiero creer que la serie no alcanzó los objetivos necesarios para mantenerse con vida, por lo que de nueva cuenta volvemos al mismo problema de siempre con la industria del entretenimiento, las prisas porque todo salga bueno, bonito, barato y además exitoso. En fin, ¿alguien ya ha visto esta serie? ¿Les gustó? Si es así, me gustaría saber su opinión al respecto, y si quieren verla, temo decirles que creo que solo está disponible en Estados Unidos, así que a menos que vivan ahí, tendrán que usar una VPN o yo que sé, utilizar otros medios. Finalmente, como dije antes, Shure sacó 2 series en los últimos años, y bien podría resumir ambas en un mismo video. ¿Lo haré? No. La respuesta: Dame dinero, hoy quiero más. Dame dinero, que no quiero trabajar. Nah, no es cierto, simplemente prefiero no hacer un video muy largo. Así que si quieren pueden vernos en la próxima consulta para analizar a Man on the Inside y descubrir si verdaderamente Michael Schur lo hizo de nuevo.